Mi estimado Percy, hubo una nota que hoy sacó el New York Times y que a mucha gente le llamó la atención. Una nota con la que andan golpeteando completamente. Esa nota, y aquí espérame, la tenía aquí, denme un segundo porque no es a ver, hipócritas. La moví, denme por favor unos cuantos segundos, porque quiero iniciar con ese tema que no tiene desperdicio. Aquí está, voy a tomar el dato que pone Álvaro Delgado, lo tomé hace rato de Sin embargo también, y quiero iniciar con él. Percy, audiencia, es esta situación. El New York Times hace una publicación, y así dice Álvaro Delgado, el doble rasero del New York Times ignora superlaboratorios de Canadá y destaca el fentanilo mexicano en portada. El New York Times, y a ver, quiero hacer esta aclaración porque lo que dice el New York Times es muy importante para el hilo de comentarios que vamos a sacar en este tema, ¿ok? Primero, habla y dice el New York Times que habló con unas personas y que de esas personas 3 eran estudiantes de química en México, que trabajaban para los cárteles y que los contrataron para ser precursores del fentanilo, ¿ok? Es muy importante también ahorita explicar que hay una diferencia entre precursor y principio activo, ¿ok? Para cuando se habla de una sustancia en estas, aún siendo una droga, ¿ok? Y es también un concepto de droga que es muy diferente farmacéuticamente a como ustedes lo conocen, ¿ok? ¿Por qué voy con esto, Percy? Porque esa es la línea. Dicen que ahora están adquiriendo a estudiantes de química en México para ser precursores de fentanilo en México. Lo cual, ese es el marco en el que vamos a entrar a platicar Percy y un servidor al respecto. Para ello, pongamos la situación. Mi estimado Percy es químico farmacéutico biólogo, QFB, y se especializa en toda la parte. Es más, Percy, mejor dilo tú, repítelo, porque honor a quien honor merece en esa parte. Adelante, hermano. Gracias, profe. Yo me especializo en temas de asuntos regulatorios. Asuntos regulatorios tiene que ver con todo el papeleo, con toda la organización de un medicamento. Pero ya en mi expertise ya es el último eslabón de la cadena. También uno como químico debe de conocer los procesos químicos, todo lo que conlleva producción, calidad, el asunto regulatorio y el asunto legal. Eso es lo que yo sé hacer. Y en ese sentido, tenemos que empezar a hablar con la verdad. ¿Qué es un precursor? Pues es una molécula previa. Están hablando de que el fentanilo se puede hacer con, ¿qué será? Ahí como el laboratorio que tomó la foto, bueno, de la foto que publica Álvaro Delgado, con un colador de plástico, le decía al profe de broma, entonces que con un Olla Express, un anafre, en una carpa en medio del bosque, no se puede. Ese laboratorio es imposible. Eso no es un laboratorio. Esas pastillitas azules, ¿quién nos dice que es fentanilo? Hasta ahora en el Vademecum, la forma farmacéutica oficial del fentanilo es inyectable. La tableta, ¿cómo la fabrican? Que nos expliquen. Si la fabrican, no es aquí, porque no tenemos precursores, porque no tenemos condiciones, porque es un opioide sintético. ¿Qué es sintético? Que se fabrica en un laboratorio. La morfina, la marihuana, la cocaína se hace a partir, se extrae de una planta, pero no el fentanilo. El fentanilo se necesita hacer un proceso de síntesis química. Tenía aquí unos datos, profe, para ir platicando con los compañeros. Sí, Estaba es preparando correcto. el tema. A ver, el fentanilo se descubre
se descubre en 1960 por el doctor Paul Janssen, que fue un farmacéutico belga. Y ese es un medicamento, no es una droga. Que lo estén utilizando mal, ya es otro tema del paciente o de la persona que adquiere el medicamento. El medicamento, como lo dijimos el viernes, es para aliviar dolores, es un analgésico. Analgesia, quitar el dolor. Analgesia, sin dolor. Esa es la intención de un medicamento. Y empiezan a decir que hay químicos artesanales. Perdón, no lo pueden decir así. Esta carrera conlleva un gran años de estudio, muchos temas de química orgánica, química inorgánica, química analítica, bioquímica, farmacología, calidad, microbiología, bacteriología, todo eso que no quiero parecer petulante, pero es una carrera que llevan varios conocimientos para poder egresar. Entonces, no cualquiera puede saber esto. Un químico artesanal hace fentanilo, están reclutando gente para hacer fentanilo, que no hablen con esa irresponsabilidad. Vean, ahí está el tema. Es una síntesis química, se necesita el precursor. El precursor, no quisiera platicar mucho porque va a parecer que les queremos dar la idea de cómo Ya está hacerlo. en internet, ¿eh? O sea, de hecho, Y al final está, las fórmulas para mire, hacerlo está en internet. Nada más aquí regálame 2 segundos que son bien importantes, Percy, para irnos paso a paso y comentar a la gente. ¿Por qué decimos esto? Uno, porque, bueno, lo quiero tomar primero. Un precursor, cuando tú tienes que hacer síntesis químicas, los precursores son sustancias que tú creas, procesos previos, que los utilizas previo para crear esas sustancias. Es decir, para crear el fentanilo, yo requiero otras sustancias. El paso anterior, a veces 2 pasos, por lo general siempre es el anterior técnicamente hablando, a eso le llamamos precursores, que no es lo mismo que el principio activo, las sustancias activas. La sustancia activa, si quieres crear fentanilo, pues es el fentanilo, cuando eso es un medicamento. Ahora, una diferencia, ¿qué es una droga? A la droga ustedes la conocen a una sustancia que tú utilizas sin tener la necesidad para el fin en el que está hecha. Es decir, yo no tengo dolor de cabeza, pero me estoy metiendo los chochos porque ya me hice adicto a tomarme los chochos. Eso es drogarme. Y una droga, en términos también farmacéuticos, podemos decir que a diferencia de un medicamento, es que yo me meto una sustancia y no conozco la dosis que me estoy metiendo. A diferencia que en un medicamento. En un medicamento yo me puedo meter una dosis que sí conozco. O sea, hay morfina, por ejemplo, o fentanilo, que es medicamento, sí, porque conocemos la dosis y tiene una finalidad para ocuparse. Y cuando lo ocupo para esa finalidad y lo ocupo en las dosis que se necesitan, sin poder llegar a alterar lo que es el índice terapéutico sin ningún problema. ¿Qué es el índice terapéutico? Son unas gráficas que ustedes pueden ver en donde se grafica la dosis, que se llama, son unas pequeñas curvas, y son unas curvas en donde se tiene la dosis mínima para que haga efecto y la dosis mínima para ser letal. Cuando un medicamento tiene el índice terapéutico muy grande, es decir, que entre esas dosis la distancia es muy grande, esos medicamentos corren poco riesgo. El ejemplo son las aspirinas o los que le llaman medicamentos OTCs, ¿ok? Es decir, que ustedes pueden llegar y comprar porque el índice terapéutico es muy grande. tipo Cuando el índice omeprazol, perdón, tipo omeprazol o paracetamol. ¿qué sucede cuando el índice terapéutico empieza a ser más pequeño? Características que podemos ver, que las cantidades del principio activo empiezan a ser de miligramos muy pequeñas o entran en cantidades de microgramos. En ese momento los índices son muy pequeños y por lo tanto esos medicamentos tienen que estar forzosamente en receta y hay que tener mucho cuidado porque pueden alterar la química en el sistema nervioso central. Se le refiere la química en el sistema nervioso central a los neuroreceptores, que los podemos tapar, no tapar, podemos alterar con diferentes sustancias. ¿Ok? Eso es lo que hacemos, eso es lo que se revisa. Por eso es muy importante, ¿ok? Es muy importante aquí aclarar varios puntos sobre la nota donde desgraciadamente, y el marco que quiero poner aquí, que comentaba Percy muy bien, es que, y yo lo voy a decir abiertamente, en varios espacios se habló sobre este tema.
Y donde me llamó mucho la atención, con todo respeto para el maestro Paco Cruz, es que el maestro Paco Cruz desvirtuó muchas cosas de las que estaba diciendo. No tengo nada en contra del maestro, lo respeto muchísimo, pero en varios espacios se está hablando a la ligera de esto, de lo que es un medicamento, de lo que es este tipo de estas sustancias y la otra, con todo respeto, inclusive hasta un defenestro en lo que es ser químicos. Tomo un poquito más la palabra de lo que estaba diciendo Percy y le cedo la palabra ahorita para que continúe con la excelente explicación que está dando. A ver, hay una situación muy importante. El maestro Paco Cruz, dando el contexto, junto con Toño Ruiz, entrevistaron a Mike Vigil. Y Mike Vigil, el Ojitos Pispíritos, comentaba que no es necesario que se contraten químicos, puesto que ya tienen a gente que les ayuda a hacer las drogas. Quienes les ayudan a hacer las drogas, quien las haga, en general les llaman cocineros. Esos cocineros pueden ser gente que sea química o que no sea química. Dice Mike Vigil que no es necesario, pero Mike Vigil nunca habló del fentanilo. Hablaba de todas las drogas que se han venido haciendo antes. ¿Qué sucede con eso? Ninguna droga que se hacía antes, muchachos. Ninguna, ninguna droga que se intenta sintetizar se hace con conocimiento empírico. Ninguna. La que vayan a sintetizar lleva una famosa receta, que es todo un proceso para realizarla. Esa receta te puede decir qué equipo ocupar, armar, y alguien puede ver cómo lo hacen y puede imitarlo, y lo puede a veces imitar tan bien que entonces cuando tú revisas la sustancia o cuando revisas la calidad de tu droga, me refiero principalmente a la pureza, eso cuando tú lo revisas dices, le quedó muy bien, sabe seguir la receta. Por ejemplo, Víctor, que es chef, Víctor es chef y Víctor sabe qué puede hacer cuando quiere preparar algo y si le falta una sustancia, qué le puede meter o qué puede cambiar en la receta para prepararte algo que esté poca madre. Víctor también sabe perfectamente que cuando él prepara repostería, la repostería es exacta, precisa. Si tú le cambias algo, la repostería cambia. Uh-huh. Así es, Lalo. Para hacer una droga, para hacer cualquier sustancia de esas, tuvo que haber existido una receta. O sea, no fue que alguien se inventó y dijo, ay, aquí le voy a echar tantos mililitros de gasolina y le agito aquí, chaca, 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 cha, 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 y ya sale, ¿qué tal madre? No. Hay que tener conocimientos de extracción de qué sustancia orgánica estoy trabajando o qué sustancia inorgánica estoy buscando, qué condiciones yo le puedo dar, ¿ok? ¿Por qué? Porque en las condiciones, cuando yo hago una síntesis, yo puedo cambiar situaciones. La química tiene algo. La química no es que yo hago la reacción y voy a obtener esta sustancia. Tengo esta sustancia y unas cuantas más. Yo tengo que ver de qué manera puedo optimizar mi reacción para que las 2 o 3 sustancias en promedio que salen, pueden ser muchas más, que se genere en mucho más cantidad la que yo quiero. Y también en qué pureza, eso se le llama la pureza. Entre menos yo consiga de las otras sustancias, en este caso mi droga es más pura. Yo puedo cambiar inclusive cuando son ciclos, puedo cambiar las condiciones y puedo cambiar las posiciones en donde queden algunos grupos funcionales, que eso es muy común en drogas. Y el grupo funcional puede cambiar y en vez de ser orto, meta o para, y eso puede ser brutal hasta para matar a una persona. Se llama caso Panamá, el que la otra vez a grandes rasgos yo comentaba al respecto. ¿Ok? O sea, es un tema mucho más profundo, muchísimo más profundo. Veo Breaking Bad, Uriel, te puede ayudar mucho para que sepas cómo se hace eso. Pero no es así, porque justo la doctora Sheinbaum se burló de Breaking Bad. Así es. ¿Y qué sucede? Que pasa algo. En esta situación, comenta el maestro Paco Cruz, bueno, Mike Vigil habla de esas drogas, sí, pero alguien tuvo que haber hecho una receta forzosamente. ¿A qué me refiero con esa receta? Un proceso químico, un proceso elaborado y decir los tiempos que tienen que ocupar, inclusive hasta si hay que agregar otras sustancias, hay que revisar la pureza y la calidad de esas sustancias para saber si nos va a afectar al momento de realizar mi reacción química. Todo eso se revisa cuando somos químicos y hacemos una síntesis. Eso es básico, ¿ok? Entonces,
No, no es cierto que hablemos nada más de cocinar así nada más. Cuando tú tienes una receta y la aplicas todo el tiempo, pues sí, tal vez de un cocinero, de un químico, un cocinero le puede dar detalles y ese cocinero, si va a hacer lo mismo todo el tiempo, puede a lo mejor ayudarle a otras personas a decirle y este cocinero agarrar más expertise con alguien que sabe, ¿ok? Eso es bien importante y reitero, no es de que alguien diga, ah, sí es que los cocineros llegan y son cocineros artesanales. Si se les llama así a la gente que no tiene conocimiento de química y que solamente mecaniza el proceso que aprendieron antes, pero no es capaz de inventar o no es capaz de hacer buscar purificar u optimizar la reacción a menos que no le proporcionen un conocimiento de química. Por eso es falso completamente de toda falsedad. Y ahí sí, perdón, maestro Paco Cruz, usted está demeritando inclusive a una profesión. Y eso no se vale. Y eso no se vale porque estamos dando una información errónea a la gente. ¿Ok? Sobre esa parte, y me continúa, y ahorita ya le paso perdóname, Persinas, para poner el marco de lo que dijo el maestro Paco Cruz. El maestro Paco Cruz hablaba por eso de químicos artesanales o de cocineros artesanales. A ellos se les llama, a un cocinero que hace droga y que no tiene conocimiento de química, se le llama artesanal. Y como todo mundo sabe por qué se le llama artesanal, porque no le sale igual una con la otra, ¿ok? Entonces puede tener una variación brusca. Y una persona que hace una reacción química, si uno busca hacer purificar o dar alguna sustancia, tu cambio no puede ser brutal. Inclusive nosotros trabajamos con un concepto que se llama 6 sigma. Nuestro grado de error es casi cero. Es muy pequeño. Y eso es lo que se busca cuando se trabaja. Eso es lo que hace, para aquí que Uriel comentaba, eso es lo que hace Walter Weiss cuando habla de purificar su droga azul, que vende una droga entre el 97 y el 98% de pureza. Esa es la primer parte, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí se tiene que tener un conocimiento de química si se va a hacer una droga. Si no se conoce del tema, con todo respeto, sí es importante investigarlo y no nos podemos aventar así. Ah, es que leí 2 situaciones de mis libros o de artículos donde hablan que en otras partes hablan de cocineros mexicanos. El que hablen de cocinar es seguir una receta, no tener los conocimientos para hacer una sustancia nueva u optimizar. Exacto, exacto, Uriel. A esa parte es a la que voy. Entonces, se adentran, por eso la doctora Claudia Sheinbaum hablaba de Breaking Bad, porque se adentran a ese proceso y se desviaron en la plática que tuvieron Toño, el maestro Paco Cruz, se desviaron de hablar de lo que decía la nota del fentanilo. No se hace fentanilo en México ni se trabaja precursores, ¿ok? Entonces, quería poner ese marco de lo que dijeron, mi estimado Percy, por favor. Gracias por también añadir comentarios interesantes a la explicación, profe. Sí, es muy irresponsable hablar de químicos artesanales, porque no es cualquier profesión esta, porque no fabrican ellos, no innovan, no hay una innovación, no hay una investigación, que entiendan algo. La morfina se conocía desde antes y se le vieron propiedades terapéuticas. Terapéutica tiene que ver con tratar de aliviar algún mal, algún tema de salud. Esa es la intención de los medicamentos. Siempre hay alguien que va a buscar la forma de utilizar mal las cosas, y este es el caso de varios de los medicamentos opioides. Y como repetimos, el fentanilo es un opioide sintético de laboratorio. Se asemeja la estructura química del fentanilo a la morfina, que es su molécula de referencia. No es igual, se asemeja y tiene la intención de ser un medicamento paliativo para ayudarle. Si esos famosos químicos artesanales tuvieran el conocimiento, ya hubieran creado una nueva droga, lo cual afortunadamente no han hecho, porque es complicado. No es de que ya inventé una droga y se las aviento. No, todos estos medicamentos conllevan una investigación, desde lo teórico hasta fabricar, empezarlo a experimentar en animales y después en personas. Todo ese proceso llevó el fentanilo, desde que lo concibe Janssen hasta este momento de que ya es un medicamento inyectable. Hasta ahora no me han mostrado a mí tabletas de fentanilo.
No dudo que haya, pero yo no he visto esa forma farmacéutica como tal. Entonces llegamos al asunto de qué pasa. O sea, es una crisis en Estados Unidos. Y por ahí estaba leyendo también que es a partir del 2013 donde se da un boom. El mal uso del fentanilo conlleva también un tema cultural. El mexicano, como lo platicaba también, llega al punto extremo de que ya tiene un dolor insoportable y busca la manera de tratar de aliviar ese dolor. Y ya es hasta un caso extremo cuando llegan con su médico o en una farmacia. El mismo Tuca nos platicaba esa anécdota, que tenía un dolor de muela tan fuerte que se daba golpes. Nosotros como mexicanos buscamos siempre un remedio casero, pero el gringo, el caucásico, el rubio, siempre busca como una tableta, porque está influenciado por el mismo neoliberalismo, este tema de comercializar con todo. Sabemos que ellos comercializan hasta con la muerte, y vemos que en ese sentido ellos están bombardeados por medicamentos, dolor de esto. ¿Se acuerda, profe, también que hay un tema de la talidomida, que era un medicamento para aliviar las náuseas de las mujeres embarazadas? Tristemente, ahí hubo un accidente, porque no se hicieron las pruebas adecuadas y las mujeres que tomaron ese medicamento, sus hijitos nacieron sin las extremidades, sin brazos y sin piernas. Por eso esos errores que se han cometido en años pasados ha generado que nosotros como químicos conlleve también una responsabilidad de hacer farmacovigilancia y de revisar la calidad. Siempre el proceso se lleva con calidad. Siempre se hacen pruebas exhaustivas hasta poder aprobar un medicamento. Pero como todo, siempre se usa mal. Hay un ejemplo también. Hay un medicamento que se llama Ozempic, semaglutida. Es para disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Pero hay muchas famosas que lo están tomando para adelgazar. Eso ya es responsabilidad del paciente. Al final, este tipo de medicamentos, la morfina, se extrae de una planta, pero no el fentanilo. Lo que hacen los cocineros artesanales de los narcos nada más es seguir una receta, como bien lo dijo el profe, que ya está en un libro, que un químico hizo el proceso para que estos lo repitan constantemente. Es lo que están haciendo. Las metanfetaminas solamente son un proceso constante porque ya hay un manual. Lo están haciendo y lo repiten. Y hay gente que se presta a hacer esto pues, por, no sé, por su poca ética profesional, su propia falta de principios, porque yo no me prestaría a estar haciendo este tipo de cosas para generarle daño a alguien solamente por dinero. Eso es miserable. Entonces, estamos viendo, o sea, el fentanilo es una clase de medicamento sintético como hay otro, fentanilo, carfentanilo, ese tipo de cosas que están en el mercado, pero son con receta. Ahora también, ¿cómo lo obtienen en Estados Unidos? Con receta en una farmacia o en el mercado negro. Esa es una investigación que le corresponde al gobierno de Estados Unidos, a sus agencias regulatorias, y si quieren realmente combatir esta crisis de salud que es muy arraigada en la sociedad gringa, creo que es conveniente que ellos hagan campañas también, porque la tentación siempre está ahí, pero si una persona sabe los riesgos y si se le explica y si se le educa, se va a alejar de eso. Entonces sí, que no vengan con este tema de que cualquiera puede hacer drogas, eso es imposible. O, bueno, no imposible sin conocimiento. Entonces, es una reacción no es complicada, pero requiere condiciones adecuadas. Vimos la foto de Álvaro Delgado y vimos el video que puso el profe Voy, el voy, viernes. vamos a repetirlo. Y ahí tomo el comentario que dice el profe Santiago. Exactamente. Vamos a ponerlo. Van a ver por qué. ¿Por qué comentamos esto? Y por qué hay varias cosas que aclarar, porque debemos de tener mucho, con todo respeto, lo digo, de tener mucho cuidado. Una cosa es que yo me dedique a hablar de temas que van en paralelo y otra cosa es que conozca el tema.
Y en verdad que lo digo sin el ánimo de ofender absolutamente a nadie. Dame un segundo, Percy, porque quién sabe qué le hice ahorita el video. Y a ver, espérenme, ténganme paciencia. Ténganme preciada paciencia, por favor, para checar el video. Mi estimado Percy, en lo que vamos sacando el video, en lo que voy sacando el video, también quisiera comentar aquí una situación que es muy importante. Con el video vamos a ver algo que es cuando se habla, y vámonos a lo que se desviaron desgraciadamente cuando hablaron del tema cuando hablaron del tema del fentanilo. El fentanilo no se puede producir aquí. Vamos a ver la estructura para explicar por qué no se puede producir de esa manera. Y uno de los detalles importantes, lo dijimos desde la semana pasada con humildad de rigor, y lo vamos a repetir las veces que sean necesarias, porque uno, no discriminen a la parte del trabajo en química, porque el químico no trabaja, no solamente es hablar artesanalmente hacia la ligera. Hay que tener mucho conocimiento de química para poder hacer lo que estos personajes hacen, inclusive para buscar purezas. Quiero aclarar algo antes de poner el video, que aquí ya lo tengo, porque también es una mentira lo que dijeron ahí. Sí, sí han buscado a gente, sí han buscado a gente. Busquen, A ver, vayan a la rápido. Facultad de Química UNAM, vayan a la Escuela de Ciencias Biológicas del Del Instituto Politécnico. Politécnico. Busquemos a ver si es cierto el testimonio de los estudiantes. En anónimo, como sean, la gente va a hablar. Pero que investiguen, porque hablar tan a la ligera como lo hace The New York Times es porque hay un golpeteo. Y regresamos al punto político. La cuarta transformación le incomoda al imperio. Por eso buscan golpetear. Y por eso traidores de aquí les mandan información y generan este nado sincronizado. Es una nota que claramente se nota que es para golpear a la cuarta transformación, porque una de las narrativas de la oposición es decir que narcoestado, que no se le pega a los narcos, que no se les detiene, como esta horripilante señora de Reinaide. Es Uh-huh. que no se detuvieron narcos, es que soltó a Ovidio. Lo soltó en ese momento por el contexto, que no entendió que iban a haber inocentes muertos si se mantenía en detención a Ovidio. Posteriormente se le captura de una manera más inteligente y se extradita a Estados Unidos. Que tardó el proceso porque el poder pútrido judicial no permitía la extradición, por tanto amparo, pero ya se logró. Y aquí Anónimo me pregunta, ¿qué es Propofol? El propofol, ajá, que se inyecta para las Es anestesias. anestésico y el fentanilo es anestésico, analgésico, perdón. Anestésico, anestesia, que duerme, ¿no? Y analgésico, que quita el dolor. Es correcto. Déjame aquí comentarle, mira, Hugo, te comparto. Para cuando se hace un medicamento, se hacen muchísimas pruebas. Para hacer los medicamentos hay fases de investigación, fase uno, fase 2, fase 3 que ustedes la escucharon, y una famosa fase 4, que todo medicamento tiene que salir técnicamente después de una fase 4 cuando se hace en escala, y después de eso sigue habiendo una investigación sobre los medicamentos, más cuando son de patente. Es decir, si ustedes tienen alguna reacción con un medicamento, por eso nunca tiren la caja, conozcan el lote, porque si tuvieron alguna reacción, tienen que llamar a Cofepris o tienen que llamar a la empresa para dejar la información y decir, sentí esto, pasó esta situación, porque así se van entendiendo con el tiempo qué reacciones se pueden tener extras con ese medicamento según la región, según la raza, porque eso depende mucho, ¿ok? ¿Qué pruebas se hacen? Te voy a pedir un favor, mi estimado Hugo, si me lo permites, el viernes platicamos de este tema a grandes rasgos, qué pruebas se realizan, cómo se realizan esas pruebas para hacer la investigación. Por cierto, también es algo muy importante, no defenestren esa situación de los químicos, porque cuando se trabaja en hablar de crear vacunas, por ejemplo, o de crear los medicamentos, los químicos están muy implicados en ello, mucho. Los compañeros médicos también, pero los químicos están implicados. Por eso, en nuestro caso, que estudiamos, tenemos los estudios en químico farmacéutico biólogos,
Era una de las especialidades, hacerlos. Y desde la investigación química, de síntesis, de cómo traerlos, por eso hay materias como química farmacéutica para poder hacer esa revisión, entre otras, inclusive para hacer extracciones de plantas, se conoce ese proceso. Para hacer esa síntesis, para hacer un medicamento, se debe de conocer, y también tenemos conocimientos básicos porque nos apoyamos también con los compañeros médicos porque hacemos sinergias, equipos, para hacer lo que son esas investigaciones. También trabajamos en las diferentes fases para poder estar revisando lo que sucede con esos medicamentos, la incorporación de ellos y cómo se trabajan inclusive también en animales. Hay que comentarlo, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, si me lo permiten, el Y viernes profe, lo hacemos. yo creo que ningún químico de carrera tiene la intención ni la malicia de generar algo para hacerle daño al prójimo. No, porque no Ya es nuestra ética. lo inventó para generar alivio. Por eso se creó el fentanilo, para ese tema, para aliviarle el dolor a una persona ya en fase terminal. Esa era la intención. Igual con el LSD, no sé si recuerdan que también, o sea, si están, un químico experimental lo que está buscando es encontrar un nuevo medicamento para que alivie algún dolor. Uno de los retos que nosotros tenemos como farmacéuticos, hay dos temas: aliviar el dolor sin generar adicción y que no sea dañino. ¿Por qué? Por ejemplo, el paracetamol es el más usado, pero en exceso puede generar daño renal. Esa es la intención de hacer un medicamento. Este señor de Breaking Bad diciendo que tenía una pureza del 98, pues es muy bonito. Ojalá y en la realidad sucediera, pero siempre tenemos trazas, tenemos em, algún compuesto que se deriva sin quererlo producir A y eso un me quiero referir ahorita. Qué bueno que lo del sacaste. 70%. Eso es imposible, el 98%. Hasta lo vemos en el alcohol, los grados de pureza del alcohol, que es más fácil purificarlo al 100%, pero no es muy viable, porque se evapora y se va. Por eso se necesita de agua para que sea una presentación más estable. Así es correcto. Ahorita que comentabas esto, Percy, déjame agregar a esta parte y corrígeme en cualquier parte que me esté equivocando, por favor. No estamos exentos, también anda por aquí mi estimado ingeniero químico metalúrgico, que le mando un abrazo muy grande. Y comentaba esto porque en el caso de nuestras áreas, participamos mucho en esa investigación, inclusive la creación de medicamentos que se da a nivel mundial, cuando se hablan de doctores, no es precisamente médicos, es gente que puede ser médico y que pero que tiene estudios hacia el doctorado, como los químicos o los bioquímicos lo pueden tener, para poder revisar para poder hacer este tipo de sustancias. Y es una investigación que va más allá. ¿Ok? Eso siempre creo que es muy importante. Catalina, los medicamentos se dice que joden el riñón y el hígado por dos cosas generales. Uno, porque traen excipientes, lo que se conoce vulgarmente el CBP, el cuanto baste para. Y esos excipientes son sustancias, son sales que por lo general cuando se eliminan, pues se pueden llegar a acumular en el riñón y si no se toma mucha agua o si no se sabe drenar, entonces se nos pueden quedar ahí sin ningún, se nos pueden generar piedras si somos constantes en estar tomando algo. Esa es una. La segunda, también se habla del hígado porque hay que recordar que en general el complejo enzimático CYP450 es el complejo enzimático que elimina sustancias en el hígado. Cuando tú tomas una sustancia en el hígado, entra en el hígado, puede quitarle algo o puede agregarle algo más. Y hay veces que cuando se lo quita o se lo agrega, esa nueva sustancia que se genera para eliminarlo es tóxica. Eso es un ejemplo muy común que pasa con los medicamentos que se toman, las pastillas anticonceptivas. Por eso es que se toman durante ciertos periodos de tiempo para evitar también esa parte de toxicidades, ¿vale? Entonces, todo lo que se elimina en el cuerpo tiene que pasar por el hígado y eso es uno de los problemas grandes que se puede generar y bueno, entrar a la circulación enteropática, entre otras cosas, ¿ok? Ahí voy con esa parte por lo que comentaban en esa situación y eso no es de ser médicos, también lo conocemos por lo que hacemos, por los conocimientos que tenemos para poder realizar los medicamentos, ¿vale? Continúo con esto para concentrarnos en esta situación que reitero, no tengo problema
ni esto es un reproche a mi estimado Toño, al maestro Paco Cruz, sino que creo que se desviaron del tema y ahí empezaron a confundir y se dieron una gama de imprecisiones. Por eso es que lo estamos diciendo, porque conocemos del tema y porque nos ayudamos entre todos para hablar del mismo, ¿ok? Continuando con esto de los medicamentos, ¿por qué sí se agarran alumnos? Sí, perdón, pero ahí fue un error que ellos comentaron. El propio, ellos decían que no se agarran alumnos de química. No, sí, siempre se han buscado. Incluso a un servidor cuando estuvo en la carrera lo buscaron. Yo les decía, como me buscas a mí, si hay mejores promedios que yo, que te pueden sacar esa madre si quieren. O sea, no lo podría yo generar. Hace más de 20 años a un servidor le pasó. Sí nos buscan. Sí nos buscan para hacer. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se buscan químicos para optimizar rutas o para ocupar qué otras sustancias se pueden utilizar para sacar esas drogas. El ejemplo lo hace Breaking Bad, cuando ellos ocupan lo que es la pseudoefedrina. Y cuando no ocupa la ruta de la pseudoefedrina, entonces utiliza la otra, por eso le queda la droga de color azul. Que por cierto, agrego ahí, en lo de Breaking Bad se supone que es un mito urbano que quien lo realizó sí tenía unas purezas del 95 al 96%. Y dices, wow, ¿por qué digo eso? Porque es muy difícil lo que dijo Percy. Hay sustancias que sacar la pureza en un 70 y tantos% es una joya. En el propio Breaking Bad lo dicen en su última temporada, que le dicen, es que tú tienes una droga del 90 y tantos%, este güey consigue una del 70 y tantos. Y por eso Walter Weiss era el dios en hacer esa fregadera, ¿ok? Hubo un químico mexicano, y aquí voy con un punto. ¿Por qué México se vuelve paso para algunas drogas? Porque aquí se pudo extraer la cocaína que no fuera Colombia, que no fuera Sudamérica, principalmente Colombia. Y había facilidad también para hacerlo. Y lo lograron a un punto que un químico mexicano pudo lograr llevar cocaína hasta para poderla disolver en plástico y volverla a sacar en un 100%, lo cual eso también parece imposible, y encontró la técnica para hacerlo. Así pasaba en plásticos en Estados Unidos, en juguetes, disuelta o incluso en plástico de forro en los años 80. Con todo respeto, José Luis, muy poco. Con todo respeto lo digo. Eso es Ellos se otro proceso. basan ellos se basan en un vade-mecum y se basan en síntomas. Sí Así tienen es, el conocimiento bioquímico, así es. pero ellos no pueden, bueno, necesitan más estudios para estudiar y elaborar un nuevo medicamento. Por eso dice, ¿qué tanto un médico sabe de química para recetarlo? Es que no solamente es conocimiento, es un proceso. Nosotros tenemos un conocimiento químico para hacer la sustancia, para crear esa sustancia en diferentes formas farmacéuticas. Un médico tiene el conocimiento bioquímico para saber cuando hay ciertos síntomas que de esto que se produjo, ellos recetar. Esa es la diferencia. Por eso es una sinergia. A eso es a lo que voy. Esa es una parte importantísima. Me Y nosotros regreso a como este químicos punto. no podemos, recetar. Así es. Sabemos la sustancia, la toxicidad, la posología, la concentración, pero es irresponsable porque nos faltan ciertos conocimientos que sí tiene el médico. Tenemos conocimientos generales de bioquímica. Exactamente, nos complementamos, como ellos tienen conocimientos generales de química. Y digo que tenemos conocimientos generales de bioquímica, nosotros, porque aunque trabajamos los QFBs, también tenemos bastante conocimiento en bioquímica, ahí hay frenos en algunas partes del mundo. Lo que se hace para optimizar la receta es que médicos y químicos o químicos farmacéuticos firmen las recetas, como en unos lugares, no sé si ya todavía en Alemania lo hagan o ya nada más lo hace el médico, pero antes, por ejemplo, en Europa, en varios lugares se hacían los dos. Uh-huh. No, qué bueno, gracias por las preguntas, José Luis, y gracias a Así todos es, por preguntar también porque les está gustando el tema. así es, eso es importante. Gracias por la corrección, mi estimado Miguel, que eso es cierto. Tenemos que hay una diferencia ya entre principio activo, que es la molécula, y un medicamento, que ya es principio activo más aditivos. Exactamente, Ya no se por el llaman concepto que viene excipientes. tanto viene en la norma como viene también en las farmacopeas.
Es correcto. Que es, gracias por la aclaración de lo de la costumbre de decirle principios excipientes por los todavía que vienen en algunas cajas CBPs. Pero eso todavía me queda esa parte, te lo agradezco. Por cierto, aquí hay otro químico, el profesor Miguel, da clases en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ¿vale? Es otra institución para hablar del tema. Continúo con esto y le pido, por favor, profe Miguel, Percy, compañeros, en este pequeño lapso que voy a tomar, cualquier duda, cualquier error, vamos corrigiéndonos, ¿vale? Aquí, ¿qué sucede? Aquí en México sí se han buscado y se han buscado para optimizar diferentes vías, otros caminos, e incluso cuando Felipe Calderón le pegó al avispero, hubo diferentes células que se crearon y lo que buscaban eran cocinar y encontrar quienes cocinara para encontrar la forma más barata o simplemente volverse generadores y se lo vendían a otras personas porque les daba mucho dinero. Dependiendo la sustancia, mi estimado Lalo, se les pueden llamar a los aditivos, y que me corrija el profe Miguel, perdón, mi estimado Percy, deslizantes. Hay varios nombres para lo que se requiere en la ¿Me forma. permite hacer aquí el comentario? Recuerden que la forma farmacéutica, pues depende, ¿no? Hay inyectable, hay tableta, hay suspensión, hay supositorio, etcétera. Depende del tipo de forma farmacéutica que se va a usar los siguientes aditivos, excipientes. Un aglomerante, pues sí puede ser para tabletas. Regularmente se necesitan deslizantes para que pase por todo el tracto gastrointestinal para que llegue al lugar donde queremos que actúe ese medicamento. Por eso ahora también, si se dan cuenta, hay tabletas liberación controlada, cubierta entérica, es prácticamente lo mismo. Queremos que lleguen o esa cubierta, este tema de... Sí, güey. em, No mames. medicamentos de liberación controlada, por ejemplo, para medicamentos que son para migraña. No necesitamos que actúe el medicamento inmediatamente. Necesitamos que vaya actuando durante el día para que vaya aliviando ese dolor. Por eso, ese tipo de formulaciones, ese tipo de presentaciones y de formas farmacéuticas se van desarrollando de acuerdo a la necesidad del paciente. Eso es investigación y eso no lo hace cualquiera. Por eso repetimos que hay que hablar con conocimiento de causa Es correcto. y decir también que qué perfiles, porque también decían, y no quiero demeritar a los queridos colegas ingenieros químicos, ellos tienen más que ver con el asunto de estructuras del tema de una fábrica, de una planta farmacéutica, pero no para hacer la investigación en el desarrollo de nuevas fórmulas. Ellos tienen otro tipo de actividades. Exactamente. El principio activo es lo que de repente conocemos y que vienen los nombres, lo que nos va a hacer efecto en un medicamento. Cuando compramos el medicamento, la cajita, por ejemplo, el Excedrin, y que te dice qué contiene, qué es lo que se supone que te va a hacer efecto. ¿Ok? Aquí viene arriba. Y como lo dice el profe, eso es la famosa API o el principio activo. ¿Ok? Y lo que es ya el medicamento como tal es la mezcla efectivamente que lo hace estable, funcional, con esas características que se les dan a estos aditivos y que efectivamente, como también lo dice, seguro, para que a eso se le llama forma farmacéutica. Recuerden que ustedes pueden tener medicamentos y que los pueden encontrar en diferentes formas farmacéuticas. Algunos medicamentos pueden ser jarabe y el mismo lo puedes encontrar en tableta o lo puedes encontrar en cápsula de estas cápsulas que son como de gelatina blanda o también supositorios, por poner un ejemplo, ¿vale? Hay medicamentos que son más estables estando de una forma u otras, se han encontrado, incluso hay formas farmacéuticas que se han quitado por lo mismo de un medicamento. Y por las investigaciones también están el tema de cada 8 horas, cada 6 horas, 7 días, 14 días, de por vida, le van bajando. Esto es un sinfín de estudio, de constante conocimiento, porque como sabemos, también los efectos secundarios son los efectos que más se han visto. No quieren decir que sean los únicos. Entonces, por eso está este tema, es el más relevante, es la farmacovigilancia. Constantemente se están viendo
nuevos efectos secundarios, porque cada organismo, cada persona es diferente. Por eso es algo también muy responsable de nuestra parte como químicos farmacéuticos, estar Así es. constantemente viendo ese tema de farmacovigilancia. Tan así que hay una línea directa con COFEPRIS para hacer la alerta sobre lo que está sucediendo con ese medicamento. Y liberación prolongada, liberación controlada es lo mismo. Es correcto. Y bueno, en esta parte, se han buscado a gente para hacerlo, pero no para hacer fentanilo, porque aquí es muy difícil eh, que puedan entrar los medicamentos, que es muy difícil por los controles que se tienen a comparación de cómo se tienen en Canadá. Aquí quiero utilizar algo paralelo, para no entrar ni en tecnicismos, ni en detalles o en tantas normas. Porque la vía que ha tenido Estados Unidos para generarlo es mucho más fácil por Canadá. En Canadá, la manera de poder generar el fentanilo es mucho más sencillo. Canadá tiene la facilidad de poder permitir que entren los precursores o las sustancias que se requieren para hacer la síntesis, que no forzosamente tiene que ser precursor, dando el contexto de que precursor, la sustancia que es previa, porque hay veces que para hacer una síntesis tienes que realizar muchos pasos, a eso me refiero. Y hay precursores que ya están hechos solamente para facilitar esa reacción. ¿Okay? Y esto hablándolo en forma general, porque hablándolo de forma general de manera química, ¿ok? Así es correcto. Y aún Pero, así, pero utilizarlo en tableteo, no tenemos, hasta donde yo tengo entendido, profe, no está perdón, no está esa forma farmacéutica registrada en México, ¿o sí? Yo no tengo entendido que esté la forma farmacéutica registrada. La otra, sí tengo entendido que efectivamente aquí no se puede sintetizar el API, o sea, el principio activo, no, o inclusive, reitero, los precursores. Hay veces que se traen de esa manera y en Canadá es mucho más sencillo llevar esos precursores, llevarlos o traer el principio activo y realizarlo. Por lo general, para este caso de fentanilo, a menos que no sea una sustancia, una empresa que lo vaya a realizar, en Canadá es muy sencillo meter los precursores, eso es a lo que voy. Por eso se los decíamos desde la semana pasada, no es por México y no es requerirían en más. la sierra, profe, es que lo hablan como que en un laboratorio clandestino del narco en la sierra se puede fabricar esto y no, yo no dudo que se pueda hacer. Y es lo que tenía la discusión con mi backup, mi asistente de responsable sanitario. Dice, a ver, ¿y tú estás seguro totalmente de que de que no hay posibilidades de hacerlo en México? Digo, no es como tal, pero un laboratorio así clandestino no pasaría desapercibido. Ya lo hubieran encontrado. ¿Qué pueden encontrar en México? Pueden encontrar a lo mejor que haya sustancias, precursores que pasen por aquí, por el camino que tienen, pero para llegar a Canadá. Que se haga registro, lleguen y de ahí haya otro movimiento, otro embarque y que se distribuya a Estados Unidos, a Canadá. Eso sí, O alguien eso de puede mala pasar. manera, profe, ya se fabricaron en otro lugar y por aquí los hacen pasar, diciendo Ujú, que van por aquí. exactamente. Pero hasta ahorita no hay una certeza, o sea, no se ha No, encontrado. aquí no. Y voy a un punto, Percy. Lo comentábamos la otra vez, porque la facilidad que tienen en Canadá por espacio, lo decíamos desde la semana pasada, y porque les llegan a ellos los precursores y o los principios activos, porque les llegan a ellos allá, es mucho más sencillo formarlos en Canadá. Y porque aparte para cruzar, lo dijimos desde la semana pasada, es muy endeble la frontera. Es más, lo dijimos desde la semana pasada con humildad de rigor y hoy hasta los periodistas lo decía el propio Páez Varela. No les mentimos, y digo, no quiero ser payaso, pero con humildad de rigor lo comentamos. Es mucho más fácil ese paso de medicamentos. Lo conocemos. El profe Miguel se los puede decir, Percy se los puede decir. La manera en cómo se generan los medicamentos en Canadá todavía es atroz en cantidades a comparación de cómo lo hacen en Estados Unidos. Hay gente que cruza inclusive a Canadá para encontrar hasta medicamentos mucho más baratos. Es mucho más sencillo que entren ahí y se puedan fabricar, que entren y se distribuyan. Es más, ahora vamos a otro punto. El negocio de estas drogas lo genera Estados Unidos. ¿Por qué te vas a meter en broncas desde abajo en México para traerlos si cuando los traes de Asia es mucho más fácil que los metas por Canadá, ahí lo generes y ya cuando baje la sustancia en una frontera
que hasta el propio Páez Varela lo decía, es una de las fronteras menos cuidadas del mundo. Y hay muchos caminos en cómo los mandan, inclusive pasan el fentanilo en paquetes en drones. Profe, y lo dijo Trudeau en su comunicado que quiso copiarle a la doctora Sheinbaum. Hay mutua confianza entre Canadá y Estados Unidos que por eso no tiene tanta vigilancia. Él lo dijo. ¿Y qué creen? Si hay gente que aprovecha esa porosidad para cometer actos delictivos como está sucediendo. Así es. No queremos quemar a Canadá, pero sí es desleal que ellos hablen queriéndonos acusar de un tema que ellos sí están permitiendo. Vancouver, Percy, Saskatchewan y Vancouver es el otro paso con el que están llegando. Y qué curioso que vienen de allá, porque esa frontera es la menos revisada. Vean por qué Vancouver está como está, parece Filadelfia, Toronto. Toronto es la capital en Canadá de tener los cárteles, de mover las drogas. Y ellos allá tienen los recursos, allá meten los recursos, porque también son espacios mucho más grandes para poderlos, para poder hacer el fentanilo y que no llegue tan fácil a otras áreas. Pero se tienen que hacer, porque ahí se puede hacer el pretexto de tener una bodega casa, por decirlo así, y se vuelve todo un laboratorio por la limpieza que se debe de hacer, al momento de fabricarlo, inclusive para hacer una tableteadora. Con todo y los nuevos principios que se tienen de tableteo, ahí tiene que haber un equipo completo de respiradores, de limpieza para la gente que lo esté haciendo, porque el tableteo genera, aún aunque trabajes la situación de no generar tanto polvo, aún así se genera. Y hasta la compactación, profe, es un problema que muchos principios activos no permiten la compactación, por eso se vuelven o cápsulas, suspensiones, Así es. o sea, es todo, no es tan fácil hacer un medicamento y tenerlo en la forma farmacéutica que uno desea. Hasta en eso, saber elegir los excipientes, la forma farmacéutica, de qué es el tamaño de la partícula, si hay que tamizar, si hay que hacer un reproceso, todo eso y de veras que es algo tan lindo este tema de la farmacéutica y que sí molesta que se hable tan sencillo. No, Sí, pues sí, compraron unas ollas express, unos anafres, pusieron su carpa y ya hicieron fentanilo. un No, pinche hay que carbón y a darle. y los Simpson nos los recordaba un compañero, o compañera. Esto que dice Miguel, es cierto. China e India son capaces de producirlo y enviarlo a bajo costo. Sí, pero inclusive también Canadá lo hace, profe. Canadá ha hecho, es uno de los países que hace medicamento en bajo costo, por eso recuerda que hacen medicamentos en cantidades. Pero no Ahora, se ocupan, profe, también en las periferias. así es, pero El ojo, aquí, el profe Miguel, a ver si quiero colocar este dato. Denme un segundo, porque lo preguntaba aquí mi estimada Eloísa, que comentaba también Páez Varela que le decían, sí, también es consumo para nosotros. Claro, son una sociedad que consume demasiado. Miren, aquí está la cifra sobre consumo de estupefacientes por persona en edades comprendidas entre los 15 y los 64 años de edad. Una evidencia que Estados Unidos posee el mayor porcentaje. Es que no solamente Estados Unidos, aquí está, déjenme ponerlo del porcentaje, déjenme quitar rápidamente el comentario, profe Miguel. Le pongo aquí esto. América del Norte tiene un porcentaje de 11.6% cuando América del Norte solamente está marcado como Canadá y Estados Unidos. El que le sigue es África, perdón, Oceanía con 10.7, que por cierto, aquí lo dijimos, mandan ese medicamento para allá, se hace un consumo de drogas muy grande. ¿Qué dijo hoy Páez Varela? Les comentaba y les decía, mandamos mucho para Australia y para Nueva Zelanda. Ahí está el dato, lo puse desde la semana pasada, no es broma, lo comentamos aquí desde la semana pasada. Allá lo mandan. Asia tiene apenas 0.6% por persona. América Central, en donde está considerado México, apenas tiene 2.8, el segundo más bajo. Oriente 3.4, incluso Europa, que se manda bastante, 4.3. Y solamente dos países tienen un consumo de 11.6 por persona. Es muchísimo, es demasiado. Es demasiado, por eso ellos son
Si estos dos países pararan su consumo de drogas o en verdad lo utilizaran, hablaran como dicen de que les preocupa, prácticamente el uso de drogas en el mundo se reduciría a más de un 60%, 70% en el mundo. ¿Sí? Porque ellos son los grandes consumidores al respecto. Así es, y aparte es que es golpeteo sin sustento porque sí se busca a muchachos aquí, pero o ya sea para poner un laboratorio en una casa porque ya les chingaron uno, para que les pongan otro, porque no ocupan cocineros para poner en los laboratorios. El cocinero ya le pusieron el laboratorio y le dicen cómo hacerlo. El Sacan cocinero no lo manual. pone porque tiene muchos hierros y falla si le sale carísimo a ellos, incluso hasta explotar los lugares. Eso es una mentira, eso es una falacia. Sí se ocupan, pero no para fentanilo, como lo dice el New York Times. Eso es sin sustento, completamente de acuerdo, profe Miguel. Completamente de acuerdo, Percy, que lo decíamos la semana pasada. Hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Por eso, con todo respeto para el maestro Paco Cruz, no se trata nada más de hablar y decir cocinar y hacerlas así, porque no todo es hacer anfetaminas, no todo es hacer metas. Eso es bien importante. Y no cualquiera puede fabricar una nueva droga. Y qué bueno que no se puede. Y me Así es. alegra eso. Y Jorge, sí, el fentanilo es un medicamento. Ya desde hace mucho perdió la patente y cualquier laboratorio que compruebe que puede fabricarlo, aquí en México tramita su registro sanitario y ya lo puede fabricar y comercializar. Pero esos son medicamentos controlados que requieren una receta aprobada por la Secretaría de Salud para poderlo vender y solamente se vende un medicamento por receta. Pero como decimos, es para casos extremos, no cualquier persona va a ir a comprar ese medicamento. En Estados Unidos, ¿qué estará pasando? Se vende en el mercado negro, se vende en farmacias con recetas falsas o se roba y se vende también en mercado negro. O sea, ¿qué está pasando ahí? Esto es un asunto de Estados Unidos. Antes de estar queriendo criticar a las periferias que nosotros los fabricamos, lo traficamos, etcétera, creo que es importante que ellos busquen el origen de su problema. Porque no llega a Estados Unidos, le salen patas y se van con los ciudadanos. ¿Quién lo distribuye? ¿Quién está permitiendo que se lleve a cabo ese tráfico? Es un problema muy grave que deben de atender ellos y no culpar solamente a los países y usarlo como método de subyugar a alguien y de chantaje, porque ese también es el tema político. Nos quieren chantajear con un problema que nosotros no tenemos. Y ojo con lo que dice el profe. Ese es un gran punto, profe. Y dices, de hecho, se deberían de estar preocupando por las drogas de nueva generación, ya que seguramente serán más peligrosas y el fentanilo, esa síntesis pronto va a ser olvidada para los que la fabrican, pero van a dejar el tema porque es la pantalla para lo que viene. Es correcto. De hecho, es así como veo al fentanilo, la pantalla para lo nuevo que viene. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. También acá, mi estimado Ángel Rock. ¿Por qué situación? Porque es la manera de cómo desviar la atención en las nuevas drogas. Y los farmacéuticos siempre, después de los energéticos, las armas, los energéticos y los farmacéuticos son las tres cosas que lideran el mundo. Brutalmente. Y también quiero repetirlo, que quede bien claro. Ningún colega tiene la intención de generar una molécula para hacerle daño a alguien. Es correcto. Mi estimado Lalo, descansa hasta Uruguay. Un abrazo muy grande, hermano. Y ponía lo de los consumos para que se entienda por qué les conviene a ellos hacerlo en Canadá, porque el consumo es Canadá, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos. Incluso, ¿qué sucede? En muchas partes se tienen lugares en donde van y hacen el turismo de drogadicción. Y en Canadá también es muy común el turismo de drogadicción. Muchísimo. Más de lo que creen. Mucha gente va a Vancouver una semana y van a Vancouver porque lo consiguen, rentan un Airbnb y ahí se pierden. O rentan un hotel y ahí se pierden durante una semana en esa situación. En Estados Unidos también pasa. Y de hecho,
buscan hacer estos turismos en ranchos o en granjas que se encuentran en la rural América. ¿Dónde? En Idaho, Nebraska. Próximamente, bueno, ya han agarrado Montana, porque tiene ahí unas zonas muy bonitas, Montana, las Dakotas, y con el pretexto de que van a hacer el turismo nevado, son toda la parte norte donde agarran la frontera fácil para que ahí les llegan y distribuyen en esos lugares. ¿Okay? Ellos dos son los que se dedican a ese consumo, por eso es, aquí abajo no los están buscando para eso, y no porque seamos pendejos para, ni los colegas que estudian química sean pendejos para poder revisar o poderlo hacerlo, pero su negocio no está aquí, su negocio está allá. Y si el cártel, si el cártel se quiere, si los cárteles lo quisieran intentar hacer, es un pedo pasar las sustancias, deberían de estar buscando una idea. Los Spring Breakers es otra opción, exactamente, es correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Buscan una forma de si quieren buscar una forma alternativa, buscan químicos. Y primero se teoriza. O sea, no es llegar y decir, o sea, no es como preparar hot cakes, güey. A ver, déjame hago la fórmula, güey, acá y me estoy inventando este hot cake, güey, para hacerlo. No, señor. Tienes primero que, para crear otra ruta, tienes que entonces darle, echarle papel y lápiz y estar revisando reacciones. Decía siempre un maestro que quien haga química y quien no utilice papel y lápiz, por lo menos para hacer las primeras y las básicas, no es químico. Pero bueno, esa es una idea, a mí me gustaba mucho eso. Y ojo con esto, se tiene que revisar y después de hacer esa revisión, esos planteamientos, se tiene que buscar inclusive hasta en los programas para poder revisar si se puede hacer la teoría en la parte de química farmacéutica, encontrar desde qué sustancia podemos empezar a trabajar para encontrarla, cómo podría ser más fácil, si tenemos que agregarle un grupo funcional o no, si se lo tenemos que quitar, cómo lo podemos direccionar y empezar a revisar esa sustancia, empezarla a revisar si es que la podemos hacer en pequeña escala y ver la pureza que se tiene, si es factible, inclusive si alguien hace una buena droga, tiene que ver que los residuos que tengan no sean altamente tóxicos, si se conocen, si no se conocen, eso es a lo que voy, o sea, tendría que ser un estudio más complicado para alguien que quiera sacar una sustancia de ese estilo. ¿Por qué? Porque no te va a servir hacer una droga que tenga residuos tóxicos si vas a matar a la persona luego, si lo que quieres es que te la consuman. Es absurdo. Entonces, ese es un punto. Puede, mi estimado Jesús, puede que llegue hecho o que esté pasando de Estados Unidos para allá. Pero eso fue una nota que no tiene sustento que sacaron en las redes, ¿eh? Inclusive preguntando con la gente de Tijuana, no la hay. No hay, no se fabrica. A lo mejor pueden estar ocupando ahí para pasar y llega de otra parte, pero es mínimo. Es mínimo porque el paso de ellos es el norte. Desde el norte la distribuyen con una facilidad, pero brutal. Por eso a México ni lo tocan para hacer el fentanilo. Ni siquiera les funciona. Y como lo dijo el profe, el paso del norte es rapidísimo. En verdad es rapidísimo. Y allá lo fabrican. Por eso el de ahí, esa nota, no, con todo respeto, mi estimado Jesús, no la considero, porque inclusive preguntando hasta con los compañeros que están allá, la mayoría comentan que es un mito. Hay turismo farmacéutico, como los gringos pagan más caro el medicamento, si vienen a comprar medicamento, pero no fentanilo. Es que el tema es político, nos quieren golpetear, como el eurocentrismo, este tema de que ellos son la cuna de la civilización y como los gringos y los europeos se sienten que ellos son el centro, la periferia es la corrupta, la que trafica, los criminales, los delincuentes, todo ese discurso de Trump, lo cual es mentira. Nosotros, así como nuestros hermanos de todas las naciones, somos gente de bien. Y nuestros compatriotas en Estados Unidos pueden dar testimonio de que ellos van simplemente a trabajar.
a mejorar sus condiciones de vida. Y es lo que hacen. Por eso decimos, yo digo particularmente que el mexicano es chingón, porque en Estados Unidos se la rifa y no anda poniendo pretextos. Trabaja hasta 2 o 3 turnos, siempre buscando su bienestar y el bienestar de su familia, y siempre se acuerda de su México lindo y querido. Por eso esperemos que les vaya bien en este lamentable gobierno que sea de Trump. Ojalá y no cumpla todas las estupideces que anda prometiendo y diciendo. Es correcto. De hecho, mañana voy a sacar algo parecido en Cafeína Activa en la nueva sección que se llama Esto no es Breaking Bad, así se va a llamar, dura como unos 8 minutos. Ahora, en esta parte, las drogas que se pasan siempre se rebajan porque se pasan de forma concentrada. No va, porque es más fácil pasar un paquete y de ahí rebajas y ya lo preparas en el lugar. No lo pasas preparado porque es como decirte, voy a una fiesta y me llevo el pomo y las cocas y no me llevo todos los vasos, las 40 cubas que voy a preparar y les digo, ya le vamos a chingar a las 40 cubas. O sea, no, para eso llevas los precursores para formar tu cuba, ¿no? Vamos, ese es el punto. Por eso las drogas allá se rebajan porque pasas el concentrado y se rebajan para hacerlas más o menos 1 kilo, dependiendo drogas, pues dependiendo cómo se tengan que rebajar, se pueden rebajar a la mitad o a una cuarta parte. Lo mejor es que se rebajen a una cuarta parte o a veces menos, dependiendo cómo sean. Pueden llegar a formarse de 1, se pueden llegar a formar más o menos un promedio de 10 kilos. Hay unas que pueden formar hasta 30 según cómo venga el empaquetado, pues, o sea, o la sustancia. Uh-huh. La serie es muy buena. La verdad es que Breaking Bad y Sherlock Holmes traen, le regresan a la vida el valor que tienen los químicos, porque con todo respeto a los químicos, luego nos pelucean muy culero. Hay que ser muy francos. Y la verdad es que el trabajo de los compañeros químicos no tiene desperdicio. Y ahora, así, mi estimada Cristina, pero bueno, dábamos el contexto. El video está en inglés y necesitabas el contexto de lo que era poner esta parte del video. Para ir terminando con esto, mi estimado Percy, y hoy quería darle prioridad a esto, porque a mí sí me preocupó, y lo digo a mi estimado Toño, a mi estimado profe, con todo respeto se los digo y a otros compañeros, pero principalmente ellos dos, porque son gente que valoro mucho sus comentarios y que son gente muy vista. También nada más cuidado en esa parte, porque sí hay información ahí que se distorsionó y que si bien vamos al mismo camino, no es en México, sí se buscan a los jóvenes, pero no son para hacer esas drogas. Profe, Eso, póngale ahí el CC para que se vean los subtítulos, aunque sea en inglés. espéreme, aquí está, ahí está. Ahí está. Gracias. Ahora sí, si me lo permiten, déjenme poner este. Superlab has been shut down in Valley View, northwest of Edmonton. Today, police took us on a video tour of the operation, which they say was a considerable source of the deadly drug in Western Canada. Police believe it's been operating and supplying drugs to our region for more than 2 years. As Amanda Anderson reports, the drugs seized in this bust amounted to millions of potentially deadly doses. The Alberta Law Enforcement response teams released this video showing the inside of what it calls a highly sophisticated fentanyl superlab. It paints a very scary picture of what was taking place in Valley View and what was being pumped into our communities. The investigation started this summer. In October, a search warrant was executed at a rural property near Valley View. Alert believes the superlab had been operating for more than 2 years. And this may be one of the most important investigations in the history of Alert. The fentanyl cook process takes 7 to 8 days. This lab had the potential of producing multi-kilograms of the drug each time. Alert says the fentanyl coming out of Valley View was a significant source of the supply not only in Alberta, but the western provinces. What we believe is that this will have an impact in the distribution of fentanyl and have a reduction that we're seeing on the streets. 7 kilograms of processed fentanyl was found during the bust. Police say 2 milligrams is considered a potentially fatal dose, meaning each kilogram seized had a theoretical yield of 500,000 fatal doses. We can only hypothesize over how many lives were lost, how many families were ruined, and how many overdoses could be linked back to this super lab. It took dozens of people 4 days to carefully dismantle the lab. The search also revealed a significant number of chemicals, chemical waste, finished fentanyl products, and specialized equipment.
In October, a super lab in BC was shut down, but investigators say it's not yet known if there's a connection to the one in Valley View. However, Alert says the lab here is connected to interprovincial organized crime. And this is about organized crime making money at the expense of people's lives. The alleged cook, a 55-year-old man from Kelowna, BC, was arrested and charged. He remains in custody. Amanda Anderson, CTV News, Edmonton. Digo, insisto en esta parte porque no es que alguien me decía, que platicaba en la tarde, oye Enrique, es que te molestó porque te pegaron en el orgullo. No, porque se difunde información que es errónea. Y porque tenemos que tener todavía nosotros los mexicanos más fuerza para decir eso es mentira. Pero no por esas vías que son equivocadas. Por eso lo comentaba y lo digo, reitero, con el mayor de los respetos. Pero aquí está y le agradezco mucho también al maestro, al profesor Miguel, que nos haya ayudado también en esta parte para poder estar explicando. Y digo, en general a grandes rasgos, pero sí sustentar, sí se buscan, sí los han buscado. Eso no es cierto. Eso es una mentira que digan que no los han buscado. Sí, a mí me pasó. Por eso se los digo. Entonces, así no me lo van a contar. Y se acercan de una manera un tanto cuanto hostil. ¿Ok? Porque te ponen información de tu familia. Muy sencillo. Entonces, eso también se los comparto. Por lo menos en mi caso, así se acercaron. Y de ahí también les puedo compartir que el proceso de ser químico, no te obligan. No te obligan. Hay formas van revisando a la gente y hay formas hay una manera hostil en donde callan a la gente porque te dan información, fotos de tu familia. Entonces, hay un punto donde dices acepto o no acepto y no hay manera ni siquiera de cómo decir ellos fueron, algo por el estilo. Te metes en broncas gratis. Entonces, simplemente no lo haces. O hay otros grupos en donde les ofrecen las perlas de la Virgen y por necesidad o por otros aspectos se van así, porque el dinero que les llegan a ofrecer para hacer ciertos movimientos son cantidades espectaculares. Y reitero, no es enchilame esta gorda, ¿ok? O sea, ya cuando sigues una receta, adelante, pero no es enchilame esta gorda. La gente, para crear una fórmula, para crear una receta, tuvo que tener conocimientos de química forzosamente. Forzosamente. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en confundir que una persona artesanal, o como le llamaban erróneamente químico artesanal, no hay químicos artesanales, una persona artesanal es equivalente a un químico. Y no es cierto. No es cierto porque los caminos son diferentes, ¿vale? Por eso hacemos la aclaración al respecto y también pues por respeto a las profesiones de los diferentes compañeros. Así como de repente se les hace de nuestro a los compañeros abogados y no lo podemos hacer porque tenemos gente como el profesor Jesús Soto, tenemos gente como César Gutiérrez Priego, como el maestro Isaac de Paz, el doctor Isaac de Paz, los 3 doctores, que son más que respetables y honorables. No podemos estar ni demeritando o peluceando, o como cuando hablan que los médicos son que eran asesinos durante la pandemia, y tienes a una persona como el doctor Hugo López-Gatell, o inclusive como el doctor Lira, que el doctor Lira se aventó, mis respetos, porque tuvo que liderar situaciones muy difíciles durante la pandemia en el IMSS. No fue nada sencillo el trabajo que tuvo el doctor Lira. Entonces, no generalicemos en esa parte, y si hay un desconocimiento en esos temas, podemos hablar desde lo que conocemos, pero hay que tener mucho cuidado porque, reitero, sí se buscan a los alumnos, sí se han buscado desde hace mucho tiempo, o células para hacer otro tipo de drogas, no fentanilo, que eso es lo que dice la madre esta, lo que dice el New York Times. Y también para terminar, bien lo ponía el profe Santiago, el New York Times, la persona que hizo ese reporte es la misma del celular que estuvo chingando a Andrés Manuel. Es la misma persona. Entonces, ya sabemos más o menos de qué pie cojean, ¿vale? Y esto es golpeteo. No hay sustento. No hay sustento, ¿vale? Entonces, esperamos que con y también tratamos de no ocupar los tecnicismos para
hacer lo más entendible posible el tema y de repente cómo se desvirtúa. Por ejemplo, cuando también se habla de los minerales y que si el metal y que si el litio, ya luego platicaremos de eso ahí porque la gente confunde el mineral, el metal y son situaciones completamente diferentes. Pero sí lo comentaba la otra vez, incluso por la parte de la extracción, hay que tener cuidado. Incluso aquí, mi estimado Ángel Rock, que es ingeniero químico metalúrgico, que perfectamente entiende lo que estamos diciendo eso porque se especializa también en ese tipo de cosas. Eso es lo que buscamos, no usar la hematopoiesis de la perífrasis verbal. No es necesario utilizar los tecnicismos más grandes para que la gente sepa qué es el tema que estamos hablando. No es necesario. Cuando alguien tiene cierto conocimiento, lo que buscamos es bajarlo. No se entiende, buscamos el camino sin prostituir el conocimiento de bajarlo a la gente, porque esa es nuestra finalidad. Y otra, así como el profe en ciencias biológicas en el Politécnico, Percy y un servidor en la UNAM, la gente pagó nuestros estudios. Lo mínimo que podemos hacer es esto, hacer una pequeña explicación al respecto. Y lo entiendo, porque eso es importante, mi estimado Raúl. Eso es lo que buscamos. ¿Vale? No importa que difamemos, así es esa. Pero el celular, señor presidente, el celular es esa mismísima. ¿Vale? Entonces, reitero, pues también queríamos repetirlo porque fue boom y hubo ahí algunos hierros al respecto con esa información. Y hablamos desde el conocimiento que tenemos, desde los estudios de química, el profe Miguel, que da clases en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, un servidor que estuvo trabajando en la empresa farmacéutica por más de 15 años, y mi estimado Percy, que hasta la fecha sigue trabajando y es especialista en regulación. Entonces, no hablamos al chilazo. A lo mejor algunas palabras, como le agradezco al profe Miguel, que luego todavía caigo en el error de decir CDPs, excipientes son aditivos, pero conocemos el show. Y es que me pasó porque la otra vez me quisieron poner como un 4 y quiero contar el chiste que hace Walter Weiss. ¿Sabes qué son los carbonos quirales? Y cuando les digo eso así de... Siempre pasa así a 2 o 3 mamadorcillos al respecto. Sí, digo, no quiero ser payaso porque puede ser gente, yo iba a trabajar de eso, que es ser representante médico y te quieren venir a dar clases y no porque vendiste medicamento, sabes de química. Hay que tener cuidado, sabes a lo mejor de ciertos medicamentos, pero no sabes de química. No se cuelguen, no hay que hacer eso, ¿vale? Cuando se lea, se estudie de eso, es sencillo. Y ojo, tampoco es una materia que sea tan sencilla, ¿vale? Sin ser payaso. Mi estimada Trinidad, abrazo muy grande. Berta, abrazote enorme. Gracias por estar por acá. Latidos Man, abrazo muy grande. Pues mi estimado Percy, hoy tomando esto que acabamos de ver, solo, si me lo permites, rápidamente solo comentar un tema que tenemos en pantalla, que tenemos en la carátula. Y de ahí movernos porque es tarde, pero creo que ameritaba poder desmenuzar un poquito esta situación. A mí me preocupó mucho la desinformación, insisto, por eso es que lo estaba tocando. Mi estimado Percy, dame nada más aquí un segundo para poner la siguiente nota, porque otra vez la moví y llamó mucho la atención, mi estimado Percy. Voy a poner la cortinilla y de ahí nos movemos para hablar sobre Salinas Pliego y me gustaría saber mucho tu opinión y también la de la gente que está aquí con nosotros. Luis Rubio, abrazo muy grande. Juan Martínez, gracias por las palabras, mi estimada Asmi, abrazote enorme.